Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, quien les habla Dayana y el día de hoy traigo gestión de trámites universitarios parte 2. GTU Tips. Ya sabemos que la página del GTU por lo general siempre tiene fallos y para lograr una cita online es simplemente un caos. Entonces, ya tenemos una breve introducción sobre la gestión de trámites universitarios en el video anterior. Solicitud de clave. Tienes que registrarte vía online. Las citas se hacen de forma presencial los días miércoles según el terminal de su número de cédula. ¿Cuántas veces debo ir a la oficina de Caracas presencialmente? 2 veces. Requisitos a continuación. Si eres titular, es muy fácil el trámite. Simplemente tienes que tener tu cédula de identidad laminada vigente y llenar de forma adecuada la hoja de exposición de motivos. Si eres apoderado, bueno, la cosa se complica un poquito más, pero no tanto. Fíjate, es fácil. Simplemente tienes que llenar esta hoja de registro de apoderado. Además de eso, tienes que llenar los ejemplares de exposición de motivos tanto del titular, que en este caso sería este, o en denominación jurídica poderdante, y la hoja de exposición de motivos del apoderado. El apoderado tiene que presentar su cédula original laminada y además de eso, el poder notariado. Cabe destacar que de esta planilla y de esta planilla, al igual que la anterior, tiene que imprimir 2 ejemplares por cada planilla. Es muy importante recordar que el titular tiene que estar en la base de datos online del GTU, al igual que el apoderado. El apoderado, sí señores, también tiene que registrarse ante la oficina del GTU vía online. Asignación de número correlativo. Este mismo miércoles que usted se presenta ya de acuerdo al horario y a la terminación de su cédula y previo a los requisitos, va a salir un funcionario y va a ir revisando la documentación persona por persona y va a asignar un número correlativo. El número correlativo va a ser una pegatina y la va a pegar en la parte superior derecha de la hoja. Recuerdo que tienen que ser muy puntuales. Las personas madrugan, está desde temprano allí y si no estás a la hora que te corresponde, no te van a atender o te van a decir pasa después de las 2 de la tarde. Y si en este caso ellos este día no quieren atender a más personas, tendrías que ir nuevamente al siguiente miércoles. Luego vamos a entregar los ejemplares. Lo vamos a entregar al funcionario después de que nos revisan aquí. Pasamos dentro de la estructura gubernamental a la taquilla y vamos a entregar la documentación que ya previamente habíamos organizado. Es aquí cuando el funcionario te va a indicar que tienes que ingresar al canal de Telegram, suscribirte y estar atento todos los días viernes para poder planificar tu segundo viaje de la planilla Atención de SICA. Allí vamos a observar que va a estar la fecha de la cita, la hora de atención según tu número correlativo. En el segundo viaje vamos a presentarle al funcionario público de acuerdo a la hora, a la fecha asignada según el número correlativo a través del grupo de Telegram, 2 ejemplares, en este caso del anexo número 1 para el titular o el anexo número 2 si es el caso del apoderado. Esta hoja es diferente a la exposición de motivos. ¿Y qué es importante con esta hoja? Que a la hoja de exposición de motivo le vamos a despegar la pegatina del número correlativo y se la vamos a pegar donde dice pegue aquí. Vamos a llenar correctamente la planilla. Vamos a presentar la cédula vigente
el poder notariado en el caso del apoderado y los documentos originales universitarios que usted registró. Recuerden que por cada cita hay un límite de 10 documentos. Es muy importante que el correo electrónico esté bien tipiado, que no tenga errores, ni tachaduras, ni enmendaduras, porque la información luego te va a llegar a esa dirección. Les recomiendo que llenen esta planilla con tiempo, que lean bien, que no estén estresados cuando la estén llenando y que lleven los documentos completos en esta cita, porque en este momento el funcionario se pone muy serio y muy estricto. No le va a permitir salir un momentico al cyber, no puede salir un momentico a nada. Si usted entró, no vuelve a salir. Si usted entró y no llevó la documentación, lo más probable es que pierda la cita y le toque hacer el trámite de cero. Entonces evítese disgustos y prepárese y planifique bien el día de su cita. Como bien dijimos, aquí vemos el correo electrónico en la bandeja de entrada emitido por el GTU. El funcionario va a revisar los documentos y te los va a devolver y te va a dar la siguiente información. Luego de 10 días a 15 días debes estar pendiente de la bandeja de entrada para que te llegue esta notificación, y la documentación va a tener adjunta el formato PDF descargable de cada una de las legalizaciones que se presentó ese día en la oficina. Allí le das a descargar y listo, ya el trámite estaría culminado. En este caso yo traje 2 legalizaciones de GTU. Esta es del año 2018 y este es del año 2022. No ha cambiado en mucho, han cambiado pocas cosas, por ejemplo, el logo de la parte superior. Aquí vemos que hay información más detallada, aquí en este momento no la había. Esto se mantiene. Aquí también, fíjense que aquí hay una información, pero aquí no está. Antes a mí me exigían que tenía que comprar estampillas de una unidad tributaria para pegarle a la hoja del GTU, pero en este caso ya no están pidiendo estampillas, ya no es necesario. Para culminar aquellos títulos que ya venían refrendados por el GTU como este, deben solicitar una nueva certificación, ya que ese sello ya no está vigente. Además, corre con el riesgo que si ya está apostillado tenga también este error, porque el sello y firma no tenían nombre, y en algunos países la apostilla con otros no es un formato correcto. A mí no me quedó de otra, ¿y a ti? Bueno chicos, pues eso es todo. Quiero darle muchas gracias a mi amiga Sunshine, porque si no es por ella yo no hubiese podido realizar este video. Y sin más que decir, nos vemos pronto. Placer Arte.